Hola, amantes del software libre y exploradores digitales. Hoy vamos a viajar en el tiempo, a una época donde los netbooks eran los reyes y cada megabyte de RAM contaba. Nos vamos a sumergir en la historia de una de las distribuciones Linux más queridas por su ligereza y eficiencia, Lubuntu. Y nuestro punto de partida es una versión clave, un verdadero hito en su desarrollo al Lubuntu 11.1, con el nombre en clave Oneric Ocelot. ¿Por qué empezar con la 11.1, lanzada el 13 de octubre de 2011? Porque esta no fue una versión cualquiera. Fue la primera vez que Lubuntu fue reconocida oficialmente como un miembro de pleno derecho de la gran familia Ubuntu. Este fue el momento en que Canonical, la empresa detrás de Ubuntu, le dio su bendición y la acogió bajo su paraguas. Fue como la graduación del Ubuntu, pasando de ser un proyecto comunitario apasionado a un sabor oficial de Ubuntu. Pero para entender la importancia de este momento, tenemos que retroceder un poco más, antes de la 11.1. Si querías usar Lubuntu, el camino era un poco más técnico. Versiones como la 8.1, 9.04 o incluso la 10.04 no existían como una imagen ISO que pudieras descargar, grabar en un CD o USB e instalar directamente. No en aquel entonces. Tenías que instalar primero una versión estándar de Ubuntu, como la de Nomi, y luego, a través de la terminal o el gestor de paquetes, instalar un metapaquete llamado Lubuntu Desktop. Este proceso transformaba tu sistema Ubuntu en Lubuntu, reemplazando el entorno de escritorio más pesado por el ultraligero LXDE, que significa Lightweight X11 Desktop Environment. Era una solución para entendidos, para aquellos que sabían lo que buscaban y no tenían miedo de meter mano en el sistema. Pero claro, esto limitaba su alcance. No era tan accesible para el usuario novato que simplemente quería probar un sistema operativo desde el principio. El corazón del Ubuntu siempre ha sido LXDNs. Entorno de escritorio es una colección de componentes ligeros que trabajan juntos para ofrecer una experiencia de usuario funcional sin consumir una cantidad exagerada de recursos. Hablamos de componentes como el gestor de ventanas OpenBox, el panel SSPanel, el gestor de archivos PCMenFM y el visor de imágenes GPI. Cada pieza estaba diseñada con un objetivo en mente: ser rápida y no gastar memoria. Esta filosofía era perfecta para el hardware de la época. A finales de los 2000 y principios de los 2010, los netbooks eran extremadamente populares. Pequeños portátiles con pantallas de 10 pulgadas, procesadores Intel Atom de bajo consumo, a menudo solo 1 o 2 GB de RAM. Sistemas operativos como Windows 7 Starter Edition funcionaban, pero a duras penas. Y aquí es donde el Ubuntu brillaba. Podía resucitar estas máquinas, dándoles una velocidad y una capacidad de respuesta que parecía imposible. También era una bendición para ordenadores de sobremesa más antiguos, esas torres que tenías guardadas en el trastero. En lugar de tirarlas, podías instalarles Lubuntu y darles una segunda vida como un ordenador para navegar por Internet, escribir documentos o incluso como un pequeño servidor casero. Así que, volvamos al Ubuntu 11.1, el ocelote onírico. Al convertirse en un sabor oficial,
todo cambió. Por primera vez, podías ir a la página de descargas del Ubuntu y encontrar una imagen ISO oficial listado para ser instalada. Esto simplificó enormemente el proceso de adopción. Ya no necesitabas ser un experto en Linux. El instalador era el mismo que el de Ubuntu, conocido por su sencillez y claridad, guiándote paso a paso. Esta versión se basó en Ubuntu 11.1, lo que significaba que compartía el mismo núcleo Linux, los mismos repositorios de software y el mismo ciclo de soporte. Tenías acceso a miles de aplicaciones a través del centro de software de Ubuntu. Aunque para mantener la ligereza, Ubuntu venía con una selección de programas predeterminados muy cuidada. En lugar de LibreOffice, que es una suite ofimática bastante completa, pero también pesada, Ubuntu 11.1 incluía AbiWord para el procesamiento de textos y Numeric para las hojas de cálculo. Ambos eran increíblemente rápidos y ligeros, perfectos para la mayoría de las tareas diarias. Para navegar por Internet, en lugar de Firefox, venía con Chromium, que en aquel momento se consideraba una alternativa más ligera y ágil. El reproductor de música era Audacious, y para los vídeos tenías Nomime Player. Cada elección estaba pensada para mantener el consumo de RAM por debajo de los 150 megabytes en reposo, una cifra que hoy en día parece ridícula, pero que en 2011 era un logro impresionante y una salvación para mucho hardware. La interfaz del Ubuntu 11.1 era simple y familiar para cualquiera que hubiera usado. Windows XP tenías un panel en la parte inferior con un menú de inicio a la izquierda, una zona de notificaciones a la derecha y una barra de tareas en el medio. No había efectos visuales deslumbrantes ni animaciones complejas. Todo era funcional, directo y sobre todo rápido. Hacer clic en el menú de inicio era instantáneo. Abrir el gestor de archivos no te hacía esperar. Era una experiencia informática sin fricciones. Este lanzamiento no solo fue un éxito técnico, sino también un triunfo para la comunidad. El proyecto Ubuntu, liderado por personas como Julien Leverne, había trabajado incansablemente durante años. Habían demostrado que existía una necesidad real de un sistema operativo ligero y que podían construirlo de manera estable y fiable. El reconocimiento oficial por parte de Canonical fue la validación de todo ese esfuerzo. Significaba también un mejor soporte y una mayor visibilidad. Estar en la página principal de Ubuntu junto a Kubuntu y Xubuntu atrajo a una oleada de nuevos usuarios, gente que quizás había oído hablar de Linux, pero se sentía intimidada o que simplemente estaba frustrada con el rendimiento de su viejo ordenador. Ubuntu 11.1 les ofreció una puerta de entrada perfecta. El impacto de esta versión se sintió durante años. Estableció al Ubuntu como la opción por defecto para hardware antiguo y de bajos recursos dentro del ecosistema Ubuntu. Muchas de las decisiones de software y diseño tomadas en la 11.1 sentaron las bases para las versiones futuras. Por supuesto, la historia del Ubuntu no se detuvo ahí. El mundo de la tecnología siguió avanzando. Con el tiempo, el entorno de escritorio LXDE comenzó a mostrar su edad. El desarrollo se ralentizó y la transición a las nuevas tecnologías gráficas como Wayland presentaba un desafío. Así que, en un movimiento audaz,
Los equipos de desarrollo de LXDE y RazorKite, otro proyecto de escritorio ligero, decidieron unir fuerzas. De esta fusión nació LXQt. LXT fue diseñado para ser el sucesor espiritual de LXDE, manteniendo su filosofía de ligereza, pero construido sobre las modernas y robustas librerías DCT, las mismas que utiliza el escritorio KDE Plus. Este cambio culminó en Ubuntu 18.1, que fue la primera versión en abandonar el clásico LXDE y adoptar LXT como su entorno de escritorio por defecto. Fue un cambio significativo, no exento de controversia. Algunos usuarios veteranos extrañaban la simplicidad extrema de LXDE. Sin embargo, el cambio a LXT trajo consigo un aspecto más moderno, una mejor integración y un camino claro hacia el futuro. Hoy en día, Ubuntu sigue siendo un miembro orgulloso y activo de la familia Ubuntu. Ahora con el escritorio LXT, sigue siendo una de las mejores opciones si buscas revivir un ordenador antiguo o simplemente quieres un sistema operativo que se quite de tu camino y te deje trabajar. Su consumo de recursos ha aumentado ligeramente en comparación con los días de LTS, pero sigue siendo increíblemente eficiente en comparación con los sistemas operativos de escritorio modernos. Pero todo ese éxito posterior, toda esa evolución, se construyó sobre los cimientos sólidos que se establecieron en 2011. Oniric Ocelot no fue solo una versión de software, fue la declaración de que la velocidad, la eficiencia y el respeto por el hardware antiguo importan. Fue la prueba de que una comunidad apasionada puede crear algo increíble y llevarlo al escenario mundial. Así que la próxima vez que veas el logo azul del Ubuntu, recuerda su historia. Recuerda ese viaje desde ser un simple paquete de escritorio hasta convertirse en un sabor oficial de Ubuntu. Y recuerda el ocelote onírico, la versión que lo hizo posible, abriendo las puertas del software ligero a millones de usuarios en todo el mundo. Gracias por acompañarme en este viaje por la memoria de Linux. Si te ha gustado este video y quieres saber más sobre la historia del software libre y los sistemas operativos, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video.